Bueno, ¿cómo sería una primera clase de química orgánica introductoria? O sea, lo primero que los jóvenes tienen que empezar a entender con respecto a química orgánica es lo siguiente. O sea, ¿por qué tenemos en principio varias químicas? Empecemos a hablar desde el principio. Tenemos varias químicas. La química orgánica, la química inorgánica, la química biológica, la química analítica, etcétera. O sea, hay muchas químicas que en realidad esto es fruto de una clasificación. O sea, esto es lo que puede llevar a una confusión. Nosotros en el colegio secundario vemos dos, salvo en algunos colegios específicos, pero en línea general se ven dos, química inorgánica y química orgánica, o lo que se llama química general para inorgánica y química orgánica. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿para qué? Si la química es una sola, los materiales son unos solos, la naturaleza es una sola. Bueno, pues nosotros necesitamos clasificar para estudiar. O sea, el método de estudio, casi el único método de estudio que tenemos a disposición, es un método de clasificación. Por lo menos el método occidental de estudio es un método de clasificación. Con lo cual, sí, los materiales, el agua es agua, la madera es madera, el vapor es vapor, el pasto es pasto, la planta es una planta y no le deben nada a nadie, pero nosotros como especie humana, para poder entender, tenemos que clasificar. Y esta es una clasificación nuestra, es una clasificación nuestra, no de los materiales. Ahí viene la primera confusión. Los materiales son materiales, o sea, la vaca no le pregunta a la química si tiene que tener 7 estómagos y hacer fermentaciones distintas en cada estómago. La vaca es una vaca y hace sus fermentaciones. Seremos nosotros los que después separamos eso en orgánico, inorgánico, biológico, analítico. Es una división nuestra, pura y exclusivamente nuestra para poder estudiar y entender los materiales. Empecemos por ahí. No es que, bueno, me paro al lado de una planta, entonces chicos, esto es química orgánica. No, la planta es una planta, es una semillita que nació, creció, dio hojitas y después se murió un día. Y fin, es un mambo nuestro que nosotros vamos a decir, bueno, el agua es química inorgánica, la rama de un árbol es química orgánica, la sal gruesa es química inorgánica, qué sé yo, la cáscara de una banana es química orgánica. Bueno, entonces ahora vamos a ver, vamos de a poquito a ir entendiendo por qué a las cosas que pertenecen al reino de la química orgánica, ¿qué hace que pertenezcan a este reino? Por ejemplo, química orgánica. Si estamos todos de acuerdo que en la plantita hay que ponerle agua, esta es la maceta, hay que ponerle agua, que el agua es inorgánica y que es una plantita orgánica, etc. Bien, vamos a nombrar más fácil, cosas orgánicas. Y acá entramos en otra confusión. ¿Qué es orgánico? ¿El azúcar orgánica? ¿Qué es orgánico? ¿Una huerta orgánica? Porque también la palabra orgánica, se usa para distintas cosas. Nosotros estamos en la materia química orgánica y vamos a utilizar la palabra orgánica en un sentido técnico. ¿Qué es para nosotros orgánico? Si hablamos de química, no la huerta orgánica, no las terapias orgánicas. Estamos hablando de otra cosa. Y vamos a poner en nuestra lista cosas que digan los chicos. Chicos, digan cosas, las que se les ocurran.
La que les venga a la cabeza. Un banco de madera. Perfecto, orgánica. Eh, Otro dice... El agua. No, el agua no. Otro dice... Una roca. No, una roca no. O sea que no es estrictamente lo que está en la naturaleza. Una rama de un árbol, sí. Una rama de un árbol, sí. Bien, perfecto. ¿Qué más? Otro va a decir el vidrio. No, el vidrio queda afuera. Otro va a decir la arena. No, la arena queda afuera. Otro va a decir una manzana. Sí, una manzana entra. Otro va a decir el pelo. Sí, el pelo entra. Otro dirá la cinta scotch. No, queda fuera la cinta scotch. Otro dirá el algodón. Sí, el algodón entra. Otro puede decir un pájaro. Bueno, sí, habrá partes del pájaro que sean orgánicas y partes del pájaro que sean inorgánicas. Pero en líneas generales, los organismos vivos son compuestos orgánicos. Son principalmente orgánicos, no compuestos. Son principalmente orgánicos. Bueno, sí, ¿qué pasa con las plantas? Sí, las plantas son una cosa mixta porque, bueno, todos los organismos son cosas mixtas. Porque nosotros, por ejemplo, respiramos oxígeno y el oxígeno es inorgánico. Pero ese oxígeno que respiramos lo combinamos con glucosa, que es orgánica, glucosa, azúcar, y obtenemos ATP, que es una fuente, es una molécula de energía inorgánica. O sea que la dualidad orgánico-inorgánico, los espíritus se cansaron de mi clase. La dualidad orgánico-inorgánico está muy presente en los organismos vivos. Un pescado, bueno, tiene una parte orgánica y una inorgánica. Bien, en fin, esto nos sirve para arrancar a hablar. Entonces hay un elemento, hay algo que hace que los elementos, los materiales, la materia, la goma, bien, es orgánica. El caucho es orgánico. Que determinados materiales, que determinados elementos, que determinados composiciones sean clasificados como orgánicos y otros que no, que quedan afuera de esa clasificación. ¿Qué es? ¿Qué es puntualmente lo que hace que un compuesto sea orgánico y lo que hace que un compuesto sea inorgánico? Y aclaramos, todo organismo vivo se sirve de las dos químicas. El ser humano, un perro, un gato, una liebre, una ballena, un caracol, un insecto, todo. Una planta, un potus, una flor. Todo organismo vivo se sirve de las dos químicas para poder vivir. Que principalmente sean organismos orgánicos es otra cosa, pero la inorgánica está ahí. La inorgánica está en la cantidad de sodio que tengo en la sangre, en la cantidad de cloro que tengo en la sangre. Está bueno, la urea es un compuesto orgánico. ¿Sí? O sea, todo organismo vivo tiene que incorporar y excretar compuestos orgánicos e inorgánicos para poder vivir. Tiene que hacer un intercambio con el medio orgánico e inorgánico. Todo. El que se te ocurra. Una mosca. Bien. Entonces, ¿qué hace que la listita anterior, esa que los chicos fueron construyendo, se complete de determinadas cosas y determinadas cosas queden afuera? Dejamos esa pregunta en suspenso. Bueno, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, vamos a ver técnicamente y específicamente qué hace que un compuesto sea considerado orgánico para la química. Muy bien. Vamos a dejar esa pregunta abierta. No tan abierta. Vamos a hacer una pequeña aclaración. Principalmente, si hablamos de química orgánica,
tenemos que hablar de un elemento de la tabla periódica que está en el grupo 2, periodo 12. El carbono. El carbono es tan importante, tan importante, tan importante que le dedicamos una rama de la química exclusivamente al carbono. ¿Quiere decir que los compuestos orgánicos están hechos únicamente de carbono? No, pero que en una gran mayoría están hechos de carbono. O sea que el responsable de la química orgánica es el carbono. Si hablamos de química orgánica, tenemos que hablar de química del carbono. Este pequeño elemento, dentro de todos los elementos de la tabla periódica, el único elemento de la tabla periódica que tiene una química especial para él es el carbono. Bueno, algo especial debe tener. Debe tener algo especial que no tiene el resto de los elementos. Sí, tiene algo especial que no tiene el resto de los elementos. Bien. En principio, vamos a hablar del carbono. Pero bueno, hay otros elementos que están cerca del carbono en la tabla periódica, que son el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, que también son fuertes participantes de los compuestos orgánicos, si bien no son tan determinantes, y el fósforo también, si bien no son tan determinantes como el carbono, son importantes en los compuestos orgánicos. El famoso CHON: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Agreguémosle el fósforo si quieren. Bien. Entonces, ¿cuál es la característica del carbono que hace que sea tan importante? Bueno, su capacidad de enlazarse. Su capacidad de enlazarse con 4 cosas. No vamos a entrar en la hibridación de los orbitales del carbono, en este caso. Si bien a vos, si te lo preguntan, podés darle las explicaciones por qué son 4. Bueno, justamente por la hibridación sp3, pero no tenés que entrar ahí, acá. Lo que justifica estos 4 vértices es la hibridación sp3. No tenés que decírselos, simplemente es la capacidad del carbono de unirse a 4 cosas, que se queden con eso, de unirse a 4 cosas, de hacer 4 enlaces. Después vamos a ver, después vamos a entrar en detalle por qué son 4 enlaces, pero si hoy se van del colegio sabiendo que el carbono se une a 4 cosas, listo, es la primera clase. Bueno, esas 4 cosas pueden ser 4 hidrógenos, pueden ser 4 carbonos, pueden ser 4 nitrógenos, pueden ser 4 oxígenos, son 4 cosas. ¿Y qué característica tiene ese enlace? Además de que son 4 enlaces, que pueden ser 4 simples, o 3, o 1 triple y 1 simple, o 2 dobles. Eso también le da una multiplicidad de opciones enorme. O sea, no solamente son 4 cosas, sino que las podemos agrupar de 1 más 1 más 1, 1, 1, 1, o 3, 1, o 2, 2. Y eso genera una amplia gama de opciones, diríamos casi infinita. Hay infinitas posibilidades en las cuales los carbonos pueden generar compuestos, porque las ramificaciones pueden ser infinitas, puede no parar nunca. Entonces, técnicamente habría infinitos compuestos del carbono, porque un carbono se puede enlazar a otro carbono y a otro y a otro y a otro y armar así grandes cadenas interminables. Bueno, es la capacidad del carbono de unirse a sí mismo, de encadenarse. Dicho esto, entonces, volvemos al principio. ¿Por qué la plantita? ¿Por qué el perrito? ¿Por qué la cáscara de banana? ¿Por qué la manzana? ¿Por qué el huevo? ¿Por qué la rueda del auto?
¿Por qué la goma de borrar? ¿Por qué la rama del árbol? Los consideramos compuestos orgánicos. Porque principalmente están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y podemos agregar fósforo y azufre. Porque principalmente están compuestos por estos elementos de la tabla periódica. ¿Y cuál es la estrella? El carbono. El carbono. Porque además el carbono, entonces decimos, ¿por qué la florcita, la cáscara de banana, el perrito, la manzana, el huevo, la goma de borrar, el neumático del auto, son compuestos que nosotros decimos orgánicos, están dentro de la química orgánica? Porque están formados principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Y cuál es la estrella? El ladrillo principal de todo esto. El carbono. El carbono. El resto sí, están, pero el carbono es el principal. Y además, otra característica del carbono es que puede formar compuestos cíclicos. Se puede cerrar en sí mismo. Entonces aumenta aún más la cantidad de compuestos que podemos encontrar. Dicho esto, y no hemos hablado de la hibridación sp3, salvo que te lo pregunten, es un cuarto año, no tenemos por qué entrar ahí. Por el momento, no vamos a hablar de electrones, no vamos a hablar de orbitales ni de nada raro. Que los chicos se vayan de la clase con este concepto. Hay compuestos que principalmente están formados por carbonos, que muy probablemente estén acompañados de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. No es necesario, no es obligatorio, porque existen los trialometanos, existen un montón de compuestos orgánicos que no necesariamente necesitan de estos, pero en el 90% de las veces nos vamos a encontrar con que vienen acompañados de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Pero la estrella es el carbono, es el que puede hacer compuestos ramificados, el que puede hacer enlaces dobles, triples, simples, el que puede cerrarse sobre sí mismo, el que genera grandes estructuras. Ese es el que genera gases, sólidos, líquidos. Ese es el importante acá. De él vamos a hablar un montón y a partir de ahora y por las siguientes clases vamos a empezar a estudiar de a poco y de a uno los diferentes compuestos orgánicos que puede formar el carbono. Los vamos a aprender a nombrar, vamos a aprender a hacerlos. Y hasta ahí, esta fue nuestra primera clase. ¿Y qué tiene que ver la plantita a todo esto? ¿Por qué el profesor se pararía al lado de una plantita? Bueno, justamente porque es un organismo vivo. Y como todo organismo vivo, principalmente está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y flúor, y azufre, que es lo que medimos en el laboratorio. Las hormonas están principalmente formadas por eso. Las proteínas están principalmente formadas por eso. No nos olvidemos que los aminoácidos son estructuras carbonadas. Sí, puede ser una planta como puede ser un caniche, digamos, o podemos traer una vaca. Digamos, nos podemos parar ante cualquier organismo, un pescado de la pescadería. Digamos, no importa la plantita. Si uno quiere hacer un poco de teatro, bueno, tráete un filé de merluza de la pescadería y puedes hacer el mismo teatro. Que se queden con esta idea, que acá hay un elemento que combinado con otros da una multiplicidad de compuestos que son de especial atención para la química y que principalmente están formados por carbono y que seguramente van a venir acompañados de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y que ya con esto, si lográs dar esto en una o dos clases, felicitaciones.